presentar nuestra revista de Alegatos Coyuntural. El número 1 es esta pequeña revista que ven aquí, que como su nombre lo indica, el contenido son pequeñas opiniones jurídicas de temas de coyuntura, opiniones bien fundamentadas de diferentes autores. Es una revista muy dinámica y muy práctica, y su difusión principal va a ser por vía electrónica. La consulta será mediante el portal de alegatos, y también tendremos algunos ejemplares como los que pueden ver aquí. Ha sido toda una aventura poder lograr que se publique este pequeño ejemplar, puesto que primero fueron planes, después fueron pláticas, después fueron ¿y ahora cómo le hacemos? Hay que integrar la revista. Afortunadamente comentábamos con la profesora Jazmín, que es la secretaria editorial no es cierto, es la coordinadora de Alegatos Coyuntural, que lo más pensábamos que iba a ser más complicado, que era integrar artículos para esta pequeña revista. Fue lo más sencillo. Los profesores colaboraron rápidamente con alguna opinión, y no hay duda que en los próximos números también será mucha la participación por parte del departamento. Hoy Alegatos Coyuntural lo presentamos ya como una revista formal, puesto que ya también tenemos el número de reserva de derechos del uso del título Alegatos Coyuntural, lo que significa que ya nadie más puede hacer uso de este nombre, lo cual también implicó trabajo y gestiones y demás para poderla sacar adelante. Es una revista que representa la autonomía de la universidad, puesto que está impresa aquí dentro de los talleres de la universidad, sin tener colaboración por parte de agentes externos, como es el caso de la otra revista, que hay una empresa de imprenta que nos ayuda a esta impresión. En cambio aquí no, aquí lo armamos nosotros y aquí mismo se imprime, entonces pues es todavía más propia la revista. Y pues dentro de los contenidos que están aquí, que posteriormente se presentarán, está todo lo que es la cuestión de la desaparición forzada, la libertad de expresión, la transparencia, la consulta popular y la reforma política del Distrito Federal, que pues son abordados por investigadores del Departamento de Derecho, precisamente para formar esta postura jurídica pues ante toda la sociedad, ¿no? Y todo el orden jurídico existente. Entonces, a continuación le doy la palabra a la coordinadora de Alegatos Coyuntural para que les explique un poquito también acerca de esta revista. Gracias, maestra. Buenas tardes, les agradecemos el que nos acompañen y pues muy contentos. La verdad es que fue un proyecto que se ha venido gestando desde hace ya varias administraciones, y que bueno, no es por falta de interés del departamento, de los profesores, sino todo se da, creo yo, en su momento. Y creo que es bueno y malo, porque tenemos muchos temas que a veces son desafortunados, pero que dan también pauta para que nuestros profesores del departamento hagan un análisis crítico y tengan la oportunidad de exponer pues su punto de vista. Desde la parte formal de la publicación estamos presentando el número 1, prácticamente ese va a ser la fecha que marcaría su aniversario, y son artículos de los cuales el doctor nos va a hablar a continuación, el doctor Salcedo, pero sí quisiera hacer hincapié en que va a ser una revista cuya característica es justamente, como su nombre lo alude, tocar temas coyunturales, es decir, temas que en el momento interese a la comunidad jurídica conocer qué es lo que están pensando nuestros profesores del departamento. La idea en inicio es que esas 5 colaboraciones bimensuales que va a tener la revista sean 100% colaboraciones de los profesores del departamento. Yo quiero agradecer públicamente también a la gestión del profesor Gilberto. Muchas gracias, profesor, porque la realidad es que mucho de lo que se ha logrado a través de la revista Alegatos ha sido pues por el apoyo que hemos recibido desde la división y por supuesto de la jefatura. Yo quisiera más bien dedicarle este espacio al doctor Salcedo, que es quien va a entrar en materia, pero sí invitarlos, ya va a estar para su adquisición la revista. No va a tener la característica de alegatos en términos de la rigurosidad para abordar los temas desde el ámbito de un artículo de investigación,
pero sí va a tener elementos para que ustedes puedan tener una especie de directriz de cuál sería el análisis jurídico de los temas que en este momento nuestro país pues está inmerso, inclusive, ¿por qué no solo a nivel nacional, sino internacional? Yo cedo la palabra al profesor Gilberto, que creo que ya ha estado aquí exponiendo algunas ideas, y daría paso también al doctor Salcedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego agradecemos la disposición de uno de los autores de este número, de este número nuevecito, calentito, nuestro niño chiquito, que es el de Alegatos Coyuntural número 1, esperando que vaya fortaleciendo, creciendo y fortaleciendo y creciendo como su hermano mayor Alegatos. También damos la bienvenida al doctor Díaz Piña, que también nos ayuda, nos presentó un artículo aquí en esta nueva revista, y pues ya le damos la palabra al doctor Salcedo para que nos haga el favor de comentarnos las bondades que pretendemos contenga este número de Alegatos Coyuntural y los futuros. Gracias. Buenas tardes. Agradezco las palabras de nuestras autoridades y de nuestras coordinadoras de alegatos y de alegatos coyuntural. Agradezco la presencia de ustedes. Hemos visto que el contenido de alegatos coyuntural, aunque es un contenido más breve, normalmente se nos piden 30 páginas para el alegatos tradicional, y el alegatos coyuntural fueron 5 páginas. El alegatos tradicional tiene doctrina, investigación, documentos, relatorías de obras ya prestigiadas, y tiene opiniones, pero no son opiniones que se hayan hecho sobre las rodillas. Creo que yo, si me permiten hablar de mi caso, puse tanto cuidado para la participación en alegatos coyuntural como el que pongo en el alegatos tradicional o en un libro. Representó mayor esfuerzo plasmar la idea en 5 páginas que en 30 páginas, pero la seriedad es la misma. Yo me sentí honrado cuando se me invitó a presentar el contenido del número 1 coyuntural, y me sentí más satisfecho cuando vi la calidad de los trabajos que vamos a ir comentándoles. Voy a dejar el de un servidor al final porque es el más sencillo. Para mí es el que me va a representar menos dificultad para tratar de entender lo que el autor nos quiere decir y qué le sirve a nuestra audiencia, qué nos sirve a toda la comunidad que accesa a este tipo de documentos informativos, científicos, de relevante actualidad y de material para nuestro trabajo como juristas. Empezaré entonces con el artículo de la doctora Liliana Fort Chávez, titulado La concepción de transparencia, las reformas al artículo 6º constitucional. Aquí la doctora hace una combinación de la obra clásica de Edipo, el que asesina a su padre y toma por esposa a su madre y procrea con ella. Dice Liliana, lo hizo Edipo porque no sabía quiénes eran sus padres. Se le mintió y se le ocultó su origen y se quiso burlar al destino al compadecerse de la criatura y no privarle de la vida como había mandado el rey su padre, y es adoptado por otro rey, y entonces ahí está la trama. Eso mismo estamos nosotros corriendo como riesgo.
cuando el artículo 6º constitucional habla de transparencia. Y esa transparencia la entiende la comunidad jurídica, la comunidad sociológica, como la obligación de los funcionarios públicos de rendir informe de sus actos. Informes que, dice la doctora Liliana, siempre van a ser parciales, sesgados y acomodados a lo que le convenga. La misma Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, cuando dicen que por cuestiones de seguridad nacional no pueden dar datos sobre su participación la noche del caso de Ayotzinapa, es una realidad que concreta y materializa y da un ejemplo de lo que la maestra Liliana está temiendo y está anunciando. Esa transparencia debe ser, dice ella, comunicación, debe ser debate, debe ser comparecencia pública, debe ser intercambio de ideas, una verdadera comunicación, no solo información sesgada. Habrá que entrar al análisis. Creo que es muy importante y es combinar obras clásicas, 25 siglos atrás y 10 siglos atrás, y la doctora va al futuro. Les recomiendo ese artículo que aparece en este alegatos, que tengo entendido que va a costar 25 pesos, y a la comunidad metropolitana lo normal es que les cueste el 50%, 12.50. Entonces abrimos boca con ese artículo. El segundo es del doctor Antonio Díaz de Piña, titulado La consulta popular en materia de energía, error histórico de la Corte. Él analiza un caso constitucional que fue llevado a la Corte por representantes de partidos políticos para que se pronunciara nuestro más alto tribunal sobre el derecho que tiene la sociedad de discutir las cuestiones trascendentales para su vida. La reforma energética, qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con los hidrocarburos. Los vamos a abrir a la iniciativa privada, nacional y extranjera. Pregúntenle al pueblo, que es el soberano, pregúntenle al dueño de todo, pregúntenle a los dueños originarios, representantes, senadores, diputados, cumplen su función. Titulares del Ejecutivo, del Legislativo, respeten la Constitución y vamos a consultar la voluntad del auténtico propietario. Se lleva el caso a la Corte y la Corte nunca le van a faltar argumentos para evadir sus responsabilidades. Entonces el maestro Díaz de Piña hace un análisis de los fundamentos, de los argumentos, de la decisión, y llega a demostrar que es absurda la posición de la Suprema Corte de Justicia al decir: la intervención de capital privado en la explotación de la energía es equivalente a los ingresos y gastos del Estado. Y como eso no es materia de consulta popular, entonces negamos el amparo, negamos la protección, negamos la asistencia desde este máximo tribunal y no al lugar a la consulta. Entonces el maestro hace una reflexión: si de esta manera lograron los ministros armar un argumento para decir que los gastos e ingresos del Estado son equivalentes a la intervención del capital privado en la explotación de recursos naturales, cualquier cosa se podrá equiparar a esa figura. Y entonces nos van a negar siempre la protección de este máximo tribunal. Es un análisis técnico, es un análisis desde el punto de vista duro,
Si ven ustedes, es un contraste con lo que la doctora Liliana aborda. Aquí es de precisión, de axiomas, de ponderación, del silogismo jurídico para llegar a esa conclusión. Muy interesante ese documento, es de lectura obligada para cada uno de nosotros. Pasamos a un tercer artículo de Manuel Tejeda Reyes. Manuel Tejeda Reyes. Él habla sobre la figura casi mítica, casi que forma parte de nuestra tradición y nuestra cultura y nuestro poderío nacional, de Julio Scherer García, el periodista que forma parte de Excelsior, y luego dice el maestro Tejeda Reyes, violentamente es expulsado del diario, y con argumentos no muy claros de los derechos de una cooperativa, él y parte de su equipo de colaboración y otros reporteros, fotógrafos, asistentes salen de Excelsior y fundan Proceso. Se ve que lo conoció de cerca, habla de entrevistas con su hija, con gente que colaboró, con Julio Scherer García, el periodista que deja historia, y habla de su honestidad, de los casos en donde trataron de corromperlo o trataron de intimidarlo, gentes de gobernación que lo visitan en su oficina y le dicen, le vas a bajar porque o se acaban ustedes, el Estado es más importante que 4 periodistas de los que nosotros nos tengamos que deshacer. O si no, le ofrecen departamentos, le ofrecen casas, le ofrecen dádivas que de ninguna manera acepta. Quizá lo que a mí me impresionó fue que hablan de la timidez de Julio Scherer García. Yo no me hubiera imaginado una personalidad como la suya con timidez. Y dice que era profundamente tímido para hablar de sus cosas personales. Habrá que echarle un ojo al contenido de esa colaboración para tener mayores informes. Bien, de aquí pasamos a un artículo del profesor Octavio Loizaga de la Cueva. Con su acostumbrada profundidad, él analiza un dictamen que se produce entre una comisión legislativa del Senado, con su atribución de legislar en materia federal, y de una comisión legislativa del gobierno del Distrito Federal. El entorno es la reforma política del Distrito Federal que lo van a convertir en el estado número 32 de la Federación. Y ya de antemano se adelantó el hecho aprobado por estas dos comisiones legislativas, federal y del Distrito Federal, para dejar sin derechos a los trabajadores de los organismos autónomos, de los organismos descentralizados. El apartado A del artículo 123 es más protector de los derechos laborales que el B. En el B se regulan las relaciones de los trabajadores del Estado. No tienen huelga, no tienen antigüedad, no tienen posibilidades de una continuidad en el empleo. No tienen toda la protección laboral que tiene alguien que está regulado por el apartado A. A nosotros como Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, intentaron mandarnos al apartado B para ser regulados como trabajadores del Estado. Entonces hubo movimientos, hubo discusiones, debates, y nos respetaron en el apartado A. Ahora, con la reforma política del Distrito Federal, ya hubo un punto de acuerdo en donde todos los organismos autónomos
y descentralizados van a pasar al apartado B. Entonces lo advierte el maestro y nada más el título de su artículo nos está hablando de su contenido. Este es el título: la reforma al apartado B del artículo 123 constitucional. Introducción subrepticiamente de la reforma política del Distrito Federal para liquidar los derechos colectivos de los trabajadores de los organismos descentralizados. Hay que poner atención porque el maestro se adelanta a su tiempo y nos ha mostrado que preocupaciones de hace 30 o 40 años se convirtieron en una realidad. Entonces, ahí hay que ver eso. Bien, dejé al final el artículo con el que yo colaboro, titulado La desaparición forzada de personas, el caso Ayotzinapa. Voy atendiendo lo que dice el gobierno federal, lo que dicen los informes alternativos de la Unión de Tlachinolan, de la Montaña, del Centro PRO, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son contrapesos. Veíamos el día de ayer cómo medir el grado de cumplimiento de los derechos humanos. Aquí vino una delegación de la Universidad Iberoamericana, la maestra Liliana estuvo con nosotros en la mesa, el maestro Gilberto, y aquí los coordinadores y los autores dijeron: una cosa es lo que dice la organización social y otra la que dice el gobierno. Nosotros necesitamos contar con un elemento imparcial, un tercero observador que valore las dos condiciones. Esa posición quizá les corresponde a los grupos de trabajo de los derechos humanos, de la desaparición forzada, de la tortura, de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, que vienen, hacen sus estudios, escuchan a todas las partes. Ellos traen trabajo, no es que vengan 5 días, que vengan 2 días, sino que ya tienen trabajo de sus representantes, del alto comisionado, de lo que están leyendo, lo que están recibiendo como quejas, y emiten su opinión. No obstante, ayer se decía, necesitamos crear un mecanismo de medición objetivo, imparcial, menos negable, menos cuestionable. En este sentido, la desaparición forzada de personas, la opinión que su servidor vierte en este alegatos coyuntural número 1, escucha a todas las partes. Va poniendo los argumentos principales del informe del gobierno mexicano y del informe sombra, le llaman, o alternativo, o paralelo, y sacamos una conclusión. No puede ser diferente a que es uno de los delitos más brutales que se cometen, con mayor despliegue de fuerza. Siempre es el Estado, siempre es el Ejército, la Marina, la Policía, contra los activistas sociales, contra gente que incomoda al régimen, contra gente sometida. A veces los encadenan, a veces los amarran, a veces les sacan los ojos, a veces los dejan ciegos para tenerlo más sometido. No estoy hablando del caso de México solamente, estoy hablando de la denuncia de toda Latinoamérica contra este tipo de conductas. Siempre es el Estado el sujeto activo o gente que cuenta con la aquiescencia, es decir, con el permiso, con la tolerancia del Estado. Entonces, ahí vamos presentando lo que la doctrina ha producido sobre esta conducta, lo que la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de cualquier persona
suscribió México y asumió sus obligaciones. Y lo interesante de este artículo, creo que lo que me motivó a escribirlo es que la propia convención en el artículo 34 dice: cuando el grupo de trabajo encuentre que la violación es sistemática y generalizada, dará vista al Consejo de Seguridad de la ONU para que tome cartas en el asunto y trate de solucionar el problema. La mesa de ayer dijo, sin afectar la soberanía, pero cuando vemos que en la casa, las autoridades internas, en nuestra sociedad, es imposible resolver problemas mayúsculos, bienvenido el apoyo y la asistencia y la intervención de los organismos internacionales. Varios problemas, pusieron varios ejemplos, han sido resueltos desde fuera. Este es el caso. No es de que yo lo decida o que el grupo de trabajo lo decida y a su criterio. La Convención contra la Desaparición Forzada en su artículo 34 establece: cuando se encuentre que en el país visitado evaluado, a ver hasta dónde cumple sus obligaciones, no se respeta los compromisos que asumió y la desaparición forzada es sistemática y generalizada, se dará vista al Consejo de Seguridad de la ONU. La conclusión del grupo contra la desaparición forzada fue: en México es un problema generalizado y sistemático. En gran parte del territorio